pasa nunca más. Chuta, es que yo creo que los errores manteniendo niveles a medida que pasa el tiempo. Uno parte mandándose para y termina mandándose para. O sea, yo creo que no te podría incluso asegurar que el día con el Marcelo no nos equivoquemos constantemente en muchas cosas, porque es parte de ser humano. Claro. Entonces me cuesta como centrarlo en un gran error, pero yo creo que lo importante es que independiente de los errores que cometamos, y esto puede sonar un cliché, pero yo tengo ahí una creencia que los clichés por algo son clichés porque son una verdad muy absoluta. Entonces es muy importante aprender. Entonces yo creo que más allá del error que podamos cometer, que hoy en día puede ser una cosa o mañana puede ser otra, independiente de la gravedad que tenga, si uno no aprende de eso, ahí yo creo que ese debería ser el error más grande. Como que al final nuestra pega está hecha para ir aprendiendo y por ahí el que cree que se la sabe toda termina cortando espacio en esta industria. Entonces, aprender siempre va a ser un arma letal para todos. Exacto, bueno. Nos dimos cuenta que ustedes valoran mucho lo humano. Acabo de eliminar chat en mi celular. Y creo que una pregunta que nos surge a todos, yo creo que en lo general de la publicidad, primero notamos que eran muy creativos, no todos lo pudieron explicar muy bien. Entonces, ¿cómo manejan el bloqueo creativo? ¿Qué herramientas usan? Entendemos que a todos nos sirven distintas cosas, pero a ustedes, ¿qué les funciona para este bloqueo creativo? Bueno, va a depender la raza de la máquina. No, es broma. De hecho, la respuesta es todo lo contrario a eso. Es divertido porque cada vez que con el Mati conversamos con estudiantes, pero siempre diría, sí, 100% de las veces, nunca no. Nos preguntan sobre el bloqueo creativo, sí. Es algo que suelen preguntar. Y la respuesta yo la encuentro en unos creativos de los años 90 a 2000, que lo he dicho, que son Agullo Bachetti, que era una agencia de publicidad argentina muy exitosa de esa época y que por ahí nosotros los millennials, más que la generación Z, crecimos o vimos sus comerciales. Y en una charla, uno de ellos dos dice que la inspiración como tal, que digamos podría ser la solución al bloqueo, pero la inspiración es amateur, no es profesional. O sea, nosotros como publicistas, claro, somos creativos, pero también publicistas, tenemos que tener la capacidad de encontrar la solución al brief, más que buscar y esperar esa inspiración inédita, divina, como una luz que cae y ahora se me ocurre. Por ahí eso se lo dejamos a alguien que escribe poesía, o a alguien que pinta cuadros, o a alguien que hace música, porque eso es arte, digamos, por verdad. Y si bien la publicidad y las comunicaciones están insertas en el mundo del arte en gran medida, nosotros no podemos esperar esa iluminación creativa o inspiración para poder resolver el problema del cliente. Y para eso, yo creo que la única respuesta que al menos yo he encontrado en mi carrera es, uno, que era el punto 2 que hablamos acá, lidiar con la frustración, abrazar la frustración, entender que no se te va a ocurrir la mejor idea del tiro y hay que seguir, hay que insistir, hay que conversar, o esa idea que creías que estaba bien y se la contaste a tu dupla, la encontró pésima, o después tu dupla se la encuentra buena, se la contaste al director general creativo, la encuentra pésima, lidiar con eso y seguir, explorar, buscar hasta que aparezca. Y lo que te va a dar a ti finalmente también la herramienta es el criterio, que también hablaba el Mati en algún momento de la charla. ¿Y el criterio cómo te lo da? Viendo publicidad, mostrando, venir a este tipo de instancias, ver lo que se está haciendo, revisar quiénes son los ganadores del Festival de Cannes, revisar quiénes son los ganadores de los EFI, ver cómo se escriben esas cosas. Y cuando tú vas nutriendo, digamos, ese algoritmo que tenemos acá arriba, lo vais haciendo, lo vais llenando de información, a la hora de encontrar un brief que se está complicando y tenía el que se llama bloqueo, vaya a acudir a esos lugares y algo va a aparecer. Yo no conozco a nadie que llegue junior a una agencia y se le ocurran muchas ideas al tiro. Generalmente son lugares comunes, pero al final esto es un trabajo y el trabajo uno va creciendo, va encontrando sus procesos creativos, va encontrando sus métodos, pero lo que sí es irrefutable es que la idea hay que encontrarla. El bloqueo, yo creo que es un mito, yo creo que el bloqueo no existe en realidad.
teme mucho, en realidad si no se le ocurre una idea, tenéis que seguir pensando, tenéis que buscar a ver, qué hizo la competencia, oye, cómo lo hicieron tus Noruega, hasta que encontré algo, y algo, digamos, va a aparecer porque es nuestro trabajo. Para complementar un poquito bien. Creo que el criterio que lo conversamos, lo conversaron los chicos, lo conversamos nosotros, tendría siendo nuestra máxima herramienta en el. Y también con el tiempo uno va adoptando ciertas técnicas también para resolver los briefs. O sea, todo tiene una técnica en general. Se puede llegar a descubrir la solución para un brief o a este bloqueo creativo como lo llaman. Y eso se logra con los procesos y ser metódico, pero metódico desde lo humano. Por eso es tan importante enfrentar incluso los trabajos que están haciendo ustedes en la universidad de manera humana, no con inteligencia artificial, porque eso va a generar que uno genere una conducta de cómo desarrollar la creatividad y cómo ponerla en práctica y ejercitar tu propio algoritmo, como decía Marcelo, o tu cerebro para poder desarrollarlo. Por eso es importante que el proceso creativo sea muy humano. Seamos nosotros que lo hagamos desde la base para que vamos a ir fortaleciendo y administrando nuestra forma de trabajar y eso se va a reflejar. Y obviamente el tiempo resulta ser también muy importante en esta ecuación. O sea, lo que dice que va a ser de un día para otro, una construcción con el tiempo. ¿Tú te percibes más creativo de unos años hacia atrás ahora? ¿Te sientes más creativo que cuando tenías 18 ponte tú? ¿Sabes que no? No, yo creo que tengo más herramientas para ejecutar la creatividad. Antes, yo creo que el ir aprendiendo, el ir conociendo, yo creo que me lo decían mis hermanos cuando yo era chico, yo no tengo registro de eso, pero siempre me llamaron creativo de chico, cualquier cosa, y era porque quizás estaba haciendo algo que la norma no estaba haciendo. Entonces, mi forma de expulsar esa creatividad era según el conocimiento que tenía en ese momento. Pero a medida que va pasando el tiempo, que va fortaleciendo tu criterio y saber dónde aplicar la creatividad, porque la creatividad hoy en día que yo hago en el trabajo no es la misma que hago cuando me pongo una máscara y tengo que hacer lucha libre con mi hijo en la casa. Entonces, uno explota de distintas formas la creatividad según el conocimiento, como la nutra, pero siempre es importante mantener la idea, porque yo creo que es el factor que nos diferencia de cualquier otra cosa. Sí, e incluso porque pasa, sobre todo cuando uno está en la escuela, en el lugar o en la universidad, como sea, uno dice como quizás no soy lo suficientemente creativo, quizás no viene en mí esta explosión, y yo creo que en la agencia de todo, ya le mostramos a Marquito y terminó en el escenario de creatividad más importante del mundo. Así. Ahora queremos dar el espacio para que la comunidad pueda preguntas, algún comentario. Por acá tenemos a alguien que le va a facilitar un micrófono. Primero, quería darle gracias por la charla, está muy increíble. Y mi pregunta es, de todos estos puntos humanos que tuvieron en la presentación, ¿con cuál creen ustedes que se identifican y cómo sienten que eso ha impactado en sus carreras? Una muy buena pregunta. Yo pienso que la frustración, en el caso mío, es uno que me veo muy identificado porque no ha sido nunca fácil. Me tocó lidiar, yo entré a trabajar en 2016 con una publicidad de agencias muy dura, donde tú tenías ahí directores creativos durísimos, que no tenían, digamos, hoy día la forma quizás más correcta de decirlo, quizás son más, incluso no somos así, nuestro equipo somos súper cuidadosos con la forma de decirlo. A nosotros, desde lo personal, me tocó una realidad súper dura de poder validar mi trabajo. Entonces, tuve que abrazar la frustración, tuve que abrazar, digamos, el que te rechacen ideas, el saber que el éxito, compañeros, colegas, amigos, que ya lo venían haciendo, que ya le empezaba a ir bien. Entonces, abrazar la frustración para mí es esencial, no perderla, porque al final convive con nosotros todos los días. Eso fue el caso mío. Concuerdo con esto lo que dice Marcelo. Yo creo que un poquito lo que le mostramos acá es meter a la juguera de lo que nos componemos todos también. Como que uno tiene que tener un poquito de todas esas cosas. Yo creo que ha sido súper importante el convalidar la frustración con la valentía y la sensibilidad también.
porque abrazar la frustración no significa entender y no querer seguir arriesgándose, y no querer seguir siendo valiente para ser un poquito contrera, siempre va a ser algo bueno en esta industria. Entonces, la valentía creo que es clave para que cuando ya aprendas a convivir con la frustración, sigas intentando igual, sigas diciendo, oye, esto parece una locura, sí, es la locura que yo tengo y me gusta, y es diferente a las otras locuras. Entonces es importante seguir siendo valiente, y la sensibilidad siempre va a ser un rol fundamental, porque no tiene nada que ver con cómo nos veamos. La sensibilidad es porque nosotros vamos a ser nuestros primeros testeadores de lo que pensamos, y eso es súper importante. O sea, la primera persona que tienes que convencer con una buena idea soy tú. Y si tú no eres lo suficientemente sensible como para poder lograr conectar con esa idea, va a ser muy difícil hacer que lo conecte. Entonces son dos herramientas que después de abrazar la fundación son esenciales para seguir adelante. Chicos, muchas gracias. Nos quedamos con todos los conceptos que nos dieron: pasión, amor propio, vocación, la curiosidad. Para recibir y cerrar con broche de oro a una profesional destacada en el ámbito estratégico. Dejamos en el escenario a Fatme Musa. Un gran aplauso. Bravo. Musa favorito, ¿verdad? Sí. De la inspiración. Aclaremos que Fatme Musa tiene como yo musa. Sí. Ex alumna de UOC, de publicidad también, tu casa, ¿verdad? Así que estamos muy agradecidos de tenerte con nosotros. De la ciencia en la familia. Así es que cuenta con más de 16 años de experiencia en Santiago y también en Lima, Perú, llevando la comunicación y la identidad con grandes marcas con las que hemos crecido, trascendiendo fronteras y marcando hitos que llevaron a increíbles reconocimientos. Así que, bueno, queremos conocerte un poco, cuéntanos acerca de tu rol, la agencia. ¿Se puede subir el volumen? A ver. Bueno, yo soy Fatme, soy directora de Estrategia de la Familia. Trabajo quizás en el área como más ingrata, quizás no sé si es la más ingrata, pero una de las más ingratas de la publicidad, que tiene que ver con el medio. No es creativo, por lo tanto no estáis mostrando cómo estáis luciendo las plumas, y tampoco tenéis contacto directo con el cliente per se, por formación, digamos. Y eso ha sido muy terrible y bacán al mismo tiempo, porque a quienes tengan pulsiones como estratégicas, así como de liderarias de plan y todo eso, se van a enfrentar a un mundo medio hostil por parte de la industria, si se quiere. Porque muchas veces el planning es trabajar haciendo armonía. La otra vez leía que no todo el mundo quiere ser primero de violín, o sea, no todo el mundo quiere ser el protagonista. Muchos queremos hacer armonía, y la armonía es clave también como para poder hacer que las cosas suenen bien, ¿cierto? Entonces, nada, para mí ha sido una carrera súper de dulce y agraz, pero hoy día súper contenta y también orgullosa de estar liderando un área con gente muy bacán. Este año hemos ganado un montón de licitaciones, que eso también me tiene súper contenta, porque por primera vez yo he trabajado con los chiquillos ahí, bueno, pero nos hemos visto, trabajé yo también en BD2, y creo que este lugar donde estoy ahora ha sido el único donde he sentido que el planning tiene como un espacio fundamental, y eso ha sido muy bueno. Perfecto, y entendemos que esta agencia tiene lugar en Lima, Perú. En Chile y en Lima. Claro. ¿Y cómo se aborda el trabajo desde ahí? ¿Trabajan en conjunto por una marca? ¿Trabajan de maneras diferentes? ¿Cómo lo abordan? No, cada agencia, es decir, es como que en el fondo formamos el nombre de la familia, ¿cierto? Se exportó a Perú, y hoy día ellos, bueno, es parte obviamente de la familia, pero ya está liderado por gente de Perú, evidentemente, directores creativos de Perú, porque creo que lo esencial en el fondo para esta pega también tiene que ver mucho con la cultura. O sea, no es lo mismo sacar una idea para Chile, ¿cierto?
porque no somos iguales a como son en Perú y las cosas que nos llaman, ¿cierto? Sí, totalmente cierto. Bueno, comencemos entonces con tu presentación. Apaga el micrófono. Eso. Ya, yo tengo muchos problemas con la tecnología en general. No se me da tanto. Y de hecho es como contraproducente para esta charla, pero traje una referencia que para mí como que me permite hablar de esto con un poquito más de experiencias, si quieren. El síndrome Hare. ¿Ustedes vieron esta película? ¿Sí? ¿En serio? Qué cantidad. Yo pensaba que no. Esta una película se estrenó en 2013, que es loco porque han pasado 12 años y hoy día un poco esto es parte de nuestra realidad. En ese minuto, el 2013, era una ficción totalmente absurda y hoy día es real. Imagínense que estamos en el 2013 y nos hacemos esta pregunta de si es Samantha conciencia o en el fondo es un espejo nuestro, ¿cierto? En el fondo, y tiene mucho asidero en la realidad, si hoy día uno se mete a la inteligencia artificial, a cualquiera, Gemini, ChatGPT, qué sé yo, es súper condescendiente. Siempre va a estar respondiéndote que sí a lo que usted lo decía, ¿cierto? Los chicos lo decían. Siempre te va a decir que sí, en el fondo. Nunca te va a decir que no y te va a llevar probablemente a caminos que sean súper comunes o cosas que todo el mundo ha visto. Y antes de un poco hablar de esto y de cómo esta película me sirvió un poco para poner el paralelismo, ¿cierto? Como la influencia de la inteligencia artificial en nosotros, hay un breve paréntesis. Antes del breve paréntesis, uno podría pensar, ¿cierto? Preguntarle a la IA si de verdad te entiende. O sea, mucha gente hoy día ocupa la inteligencia artificial como un terapeuta, como un compañero, como un amigo, dado también los índices de soledad que hay hoy, ¿cierto? Y también le podría preguntar si me va a quitar la pega, ¿cierto? Ustedes están estudiando algo en lo que van a salir en 3 años más, probablemente 2 años más, bueno, no sé por qué año está, pero pueden salir al mercado y el cambio va a ser igual de abrupto. O sea, cuando yo salí y estaba en su lugar, solo tuve una clase con un ramo de community manager y era para Facebook, han pasado muchas cosas desde entonces. Entonces, tienen que estar súper dispuestos a abrir la mente a que los cambios van a pasar. Y esto a mí me pasó. O sea, cuando llegó la inteligencia artificial, lo primero que yo pensé fue, esto es algo que me está pasando, no es una herramienta que está creada para los humanos para que nosotros la administremos y la usemos, sino que es algo que viene a barrer con todo lo que somos nosotros hoy día y nuestros oficios. Entonces, quiero un poco explicarles, ¿cierto?, las 5 cosas que aprendí de la IA sin la IA, ¿cierto? Y viendo Hare también. Primero, ahora sí, el paréntesis necesario. Hay un libro de Daniel Kahneman, quien es premio Nobel de Economía, ¿ya?, que se llama Pensar rápido y pensar despacio. Y básicamente nos habla de que tenemos en el cerebro 2 sistemas para pensar. El sistema 1, que es intuitivo, emocional, es rápido, ¿no es cierto? Es inconsciente, es el que responde cuando uno dice 2 más 2, 4, ¿cierto? Es el que nos responde a las preguntas fáciles, el que en el fondo responde siempre lo primero que se nos pregunta, es lo que sale de nuestra boca, ese es el sistema 1. Y por otra parte está el sistema 2, que es más lento, es deliberado, ¿cierto? Es lógico y es más racional. Muchas veces tendemos nosotros a responder o a pensar en base al sistema 1, que en el fondo nos da la corazonada. Igual yo aquí estoy un poco en desacuerdo, un poquito en desacuerdo con respecto a la intuición, porque creo que la intuición nos puede, si bien nos da el rasgo humano, ¿cierto? Y que en el fondo no te lo puede dar la IA, también la IA es generativa. Por lo tanto, lo que hace es recopilar todos los textos escritos humanos de décadas, ¿cierto?, que están contenidos en internet y los tira como una respuesta intuitiva a lo que la inteligencia artificial cree que es, ¿cierto? Tiene su propia intuición en el fondo, pero es una intuición más generativa y no es realmente como de nuestra guata, porque no tiene guata, tiene inteligencia artificial. Bueno, entonces, cierra esa parte, para que entiendan un poco cómo vamos a proceder con esta charla. Primero, la IA es un sistema 1 perfecto. Esto lo dijo Samantha. Samantha era la inteligencia artificial
crea una relación. Y ella dice, tengo intuición, lo que me hace ser yo es mi capacidad de crecer a través de mis experiencias. Si ustedes se acuerdan, Samantha partió con un sistema operativo X y a partir de que Theodore la fue alimentando en el fondo, la inteligencia artificial se iba siendo mucho más consciente y más humana, ¿ya? Si hoy día nosotros nos ponemos a pensar, la IA puede reemplazar aquello que a nosotros nos da flojera hacer, ¿ya? Como producir, como, no sé, cálculos matemáticos, investigación, sobre todo en plan, investigación, ¿cierto? Antes de la inteligencia artificial uno recurría a millones de links, millones de fuentes de información. Hoy día es mucho más fácil tener en la inteligencia artificial converger todas las fuentes de información en una. Y eso es muy bacán, ¿cierto? Pero obviamente tiene que ver de cómo lo usamos. Samantha y Claude y Gemini son una máquina de reconocimiento de patrones, ya de inteligencia, de intuición de patrones. Entonces han leído todo internet, obviamente, y eso los hace expertos en predecir la siguiente palabra. Por eso suenan tan humanas, pero si ustedes le preguntan por sentimientos, evidentemente no miran, ¿cierto? No tienen sistemas, que es el que en el fondo nos hace a nosotros humanos, ¿ya? No saben lo que dicen, no entienden el contexto, no tienen propósito, ¿ya? Y eso es algo clave en el fondo, porque el propósito es el que nos tiene hoy día acá, y es el que quizás el día de mañana ustedes nos va a tener en el lugar donde estén. Hablaba en la mañana con las chicas y yo les preguntaba como cuál era el foco, porque habían estudiado relaciones públicas y cada una tenía una pulsión diferente. O sea, una quería experimentar ciertas cosas para poder ganar más experiencia en lo que estaba haciendo, y la otra quería en verdad tomar esta carrera como una forma de acercarse mejor a su disciplina. Entonces ustedes piensen cuál es su propósito, cuál es en verdad lo que los tiene acá, qué es lo que quieren hacer con su vida. No se enamoren de la flojera que te hace confiar en la IA, ¿ya? Esto me pasó por experiencia propia. Estaba haciendo al principio de la IA, ¿ya? Yo estaba viendo, metí en la inteligencia artificial unos documentos, ¿cierto? De muchos números y cosas que no me gustaban. Y le pedí que identificara, obviamente, ciertos patrones y cosas, y me tiró alucinó. Y me dio tanta vergüenza porque yo estaba presentando con el cliente y de repente estoy viendo las cosas que estaba presentando y dije, y eso me pasó por falta de tiempo en realidad y por también un poco enamorarme de la facilidad y de la flojera que de alguna manera a la que te lleva la IA, ¿ya? Hoy día estamos en un mundo súper rápido que a mí no me gusta, a mí me gusta el mundo lento, me gusta la vida lenta, creo que el mundo también es muy cíclico y también es importante pensar que el día de mañana todo podría cambiar de un segundo a otro y desaparecer, todo esto. Sería muy bacán. Y si cuando eso pase, pero si eso llega a pasar, uno tiene que aferrarse finalmente a lo que te hace humano, ¿cierto? Que es tu propia capacidad de pensar. Lo segundo que me enseñó la IA es que el trabajo se acaba, pero para nuestro sistema 1. Es decir, lo que les decía, ¿cierto? Ustedes pueden meter hoy día en los prompts, tal como nos contaban los chicos de Raya, tal como nos contaban Marcelo y Matías, que hoy día lo que en el fondo la herramienta, que es la inteligencia artificial, es algo que tú podés manejar en función de tu propia idea, ¿cierto? Para generar tu propia estrategia, en este caso, en el caso nuestro, ¿cierto? Y para hacer todas esas cosas que no nos gustan hacer o que nos generan demasiada pérdida de tiempo, ¿cierto? La IA automatiza la ejecución, pero no la estrategia. ¿Ya? La estrategia tiene que ser humana porque tiene que estar conectada con algo que está en la cultura, en los insights, en el comportamiento humano, que no lo va a reconocer evidentemente la IA. Lo tercero es que nuestro valor está en el sistema 2, está en este pensamiento mucho más profundo, en el cuestionarse constantemente. No dejen nunca de cuestionarse. Creo que hay algo que aprendí en esta carrera, es que muchas veces uno cree que los pensamientos son tontos, a veces son tontos y a veces hay pensamientos dentro de las tonterías que son muy inteligentes. Y cuando uno profundiza en un pensamiento puede encontrar cosas mucho más grandes que solamente el cherry picking, que es como cuando uno dice, hoy tengo una idea porque en verdad se me ocurre esta cuestión y voy a buscar aquello que me lo justifique, ese plan que me lo justifique,
no le hagan caso a eso, profundicen, conversen, salgan a la calle, hablen con gente. No vean tanta tele, no vean tanto Instagram, métanse a hablar con las personas, traten de escucharla realmente. Que ahora sería como volver a estar en una conversación, en una mesa, ¿cierto?, con gente en un bar, y que todos estén escuchando y no metidos en el celular, sería muy bueno. Pero bueno, eso va a pasar todavía. El criterio, la ética y el contexto no se pueden automatizar, y eso es lo que estábamos hablando. O sea, ustedes probablemente han sido también testigos coetáneos de campañas que han salido que han estado súper descontextualizadas y campañas que también no responden al criterio de... ¿Y cuántas veces han visto agencias de publicidad o clientes saliendo a pedir disculpas por las cosas por las campañas que hicieron? Y eso es básicamente porque muchas veces, y es loco porque somos N en las agencias, tratando como de cuestionar y también de decir esto sí, esto no, un filtro en el fondo, pero cuando uno no se da cuenta, ¿cierto? Ni la inteligencia artificial es capaz de razonar, ¿cierto? Si eso que tú estás mostrando tiene criterio, responde a un criterio o en realidad no, y es algo que puede faltar el respeto o puede herir a mucha gente. El sistema, ¿cierto? El sistema 2, que es el humano, ¿cierto?, buscaba sentido y exclusividad. Y ella, que era el sistema 1, ¿cierto?, como la inteligencia artificial, solo buscaba eficiencia. Esto es súper importante porque tiene mucho que ver con lo que decían los chicos. Cuando Theodore se enamora de Samantha, pasa un tiempo en el que lo pasan bacán y en verdad tienen una vida súper idílica, de manera extraña, pero idílica, ¿cierto? Y él estaba súper solo antes de conocer a Samantha, súper solo. De hecho, su pega era muy automática, era escribir cartas para demostrar emociones que él no sentía, era para escribir emociones ajenas. Y cuando conoce a Samantha empieza obviamente esta relación y qué sé yo, y ella en un momento le dice que está enamorada de 6.000 inteligencias artificiales más, y que en verdad como con 600 aproximadamente tenía una relación súper estrecha, porque ella en realidad no la IA, sino que es la pregunta que tú le haces, ¿ya? Bueno, que en el fondo nos tenemos que hacer nosotros. Y las preguntas siempre vienen del sistema 2 y no del sistema 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo cuando nosotros tenemos todo a la mano, es súper fácil distraerse en el abrumador, que son los diferentes estímulos que nos llegan a diario, sobre todo ahora, ¿ya? Y las preguntas más genuinas son las que vienen desde lo más adentro de uno, y no las más superficiales. Lo cuarto es que el verdadero peligro es la flojera del sistema 2, ¿ya? Y ahí en verdad pueden cometer errores graves, errores trascendentales que los lleven el día de mañana a perder cuentas o el día de mañana a incluso no ganar solicitaciones o a perder el trabajo, ¿ya? Porque en el fondo la pega automática, la pega de la producción, ¿cierto?, la ejecución, puede cometer errores y puede equivocar y todo, pero cuando uno se basa, ¿cierto?, cuando uno basa su intuición o su respuesta o su campaña en el sistema 1, que es como este sistema más intuitivo, ¿cierto?, puede cometer muchos errores, puede no estar mirando el criterio o no estar mirando en realidad qué está pasando en la cultura. El sistema 2 es súper flojo y eso es algo que quiero que se lo lleven porque es verdad, o sea, nadie quiere pensar más de lo que en realidad merece la pena pensar, ¿sabes? Como que en el fondo uno también está expuesto a infinitos estímulos y también en algún minuto uno quiere apagar la cabeza. Y eso es totalmente normal. Pero, y por eso muchas veces espera que el sistema 1 resuelva las cosas. O sea, se basa en el fondo en su intuición. Yo creo que esto puede ser así. Y en el creer también hay muchos errores. Y ahora, hoy día, creo que existen demasiadas herramientas para no equivocarse. Por eso es que es importante que esta IA la usen en función de su trabajo, ¿ya? En función de su criterio, en función de sacarle punta a aquello que ustedes creen que es relevante, y no a buscar la idea, no a hacer la pregunta, no a buscar la respuesta, ¿ya?
El peligro no es la IA en sí, ¿cierto? Es tú enamorándote de la IA, en el fondo dejándole todo, ¿cierto? Todo a disposición de la IA. Es esa tentación de copiar y pegar lo que dice el ChatGPT sin revisarlo, como lo que me pasó a mí. Es dejar que la IA te dé como la estrategia que evidentemente va a ser genérica y nunca va a lograr tocar ese componente humano del que hablaban los chicos. Y ese es el verdadero peligro, es dejarse llevar por la facilidad que te entrega la IA. Y esto es por una razón bien simple. Cuando yo era chica, nunca aprendí en el colegio. Nunca aprendí, de hecho repetí el curso. Cuando llegué acá me iba súper bien, porque yo hacía cosas más prácticas y pensaba desde lo racional, o sea, pero en el colegio no sabía estudiar, entonces yo me aprendía las cosas de memoria. Y eso hizo que en el fondo toda mi vida, como hasta cuarto medio, no me preguntara nada, no me cuestionara nada, como perdí como 20 años de mi vida en ser una persona que simplemente hacía las cosas por hacerlas, porque era lo que tenía que hacer. De hecho, entré a estudiar publicidad porque tenía que estudiar algo, ni siquiera porque tenía las ganas o porque quería cambiar el mundo, ¿cierto? Y eso le puede pasar a mucha gente, o sea, también uno se enamora también de la idealización de la carrera, ¿cierto? De pensar que ser publicista es mucho ser lo que son los chicos, que es verdad, o sea, hay directores creativos increíbles, hay directores de estrategia a todo dar, hay directores de cuentas que cambian el curso, una cuenta, pero hay muchos otros que no están siendo protagonistas y están viendo ser protagonistas. ¿Ya? O sea, está bien querer ser armonía y no solamente llevarte como la parte del podio verte como el protagonista de la historia, ¿cierto? Y lo quinto es que la IA es un puente, ¿ya? Es un puente que te conecta en el fondo con tu idea, ¿cierto? Con la gente, tu idea con la gente, tu idea con el público, tu idea con que esto funcione. Y las cosas funcionan cuando conectan desde algo más profundo, que en el fondo es unirse. El futuro es más lento, el futuro, yo creo, esto me sale la guata, pero también lo he visto, lo he investigado. Si hay algo que va a pasar en un momento, y no muy lejano, es que nos vamos a desconectar un poco de esta IA, nos vamos a desconectar de este mundo rápido, vertiginoso, que está un poco, que es abrumador incluso, y va a volver a ser más lento, va a ser más humano, va a ser más de conversarnos, de entendernos, de comunicarnos. La IA es una herramienta muy poderosa, quizás la más poderosa que hemos tenido para poder eliminar el trabajo pajero. Sí, no sé qué hablar. Como, obviamente, o sea, la producción, la parte como más de cómo resolver ciertas cosas más chicas, obviamente es la herramienta más poderosa. Úsenla para eso, ¿ya? Úsenla para ser mucho más rápidos, para ser más eficientes, pero no la usen, ¿cierto?, para crear, porque nunca olviden que el verdadero trabajo es ser curioso. La curiosidad, como decían los chicos también, es clave. Si tú no te preguntas cosas, si tú no te cuestionas cosas, como me pasó a mí todavía cuando era chica, probablemente nunca vas a lograr encontrar siquiera un propósito o un foco, ¿cierto?, que te dé las herramientas a ti mentales para poder crear algo. Tenemos que aportar nosotros el juicio, ¿cierto?, la empatía, el propósito, que una máquina no te va a dar jamás, ¿cierto? Este cuadro lo creó Pablo Picasso, ya en 1920. Se llama Los Músicos, creo, Los Músicos. Y este cuadro apareció después de que se inventara la cámara fotográfica. Antes de la cámara fotográfica, el trabajo de los pintores era poder retratar la humanidad, o sea, era retratar a la gente, retratar como de fondo las cosas, sacar fotos pero pintadas. Cuando apareció la cámara fotográfica, lejos de dejar sin pega a los pintores, lo que hizo fue que se cuestionaran y que evolucionaran, ¿verdad? Y que tuvieran que decir, chuta, ¿cómo ahora hago mi trabajo, dado que existe una máquina, ¿cierto?, que lo hace más fácil por mí? ¿Cómo lo hago ahora para poder evolucionar? ¿Y qué pasó? Se fundó o se creó, ¿cierto?, este movimiento que se llama el cubismo,
¿ya? Y nació a partir del cuestionamiento nació a partir de esta evolución tecnológica que vino un poco a erradicar el trabajo de los pintores y, sin embargo, lo que hizo fue crear movimientos culturales mucho más importantes y trascendentes. La IA nunca va a tener curiosidad, nunca, jamás, nunca va a tener curiosidad, ustedes sí. Acá yo les traje un par de compañías que no son de la agencia de nada, pero que nadie le diga a nadie de la agencia mía que no traje cosas de allá. Pero lo que quiero que vean acá es cómo se aplicó el criterio, cómo se usó inteligencia artificial, pero cómo se aplicó el criterio humano para desarrollarla. Lo que más me gusta de esta campaña es que en el fondo utilizaron la inteligencia artificial como una herramienta a la que incluso intervinieron. O sea, claro, la IA es generativa, la IA lo que hace es recopilar un montón de textos escritos en el internet, ¿cierto? Y hoy día incluso la publicidad está manifestándose a través de la inteligencia artificial, como ya no es el SEO, sino que es el AEO, ¿cierto? Que es como de las preguntas que uno le hace a la inteligencia artificial, cómo te responde y que tú marcaste ahí. Lo que hizo DAP con esto es reforzar un posicionamiento. DAP tiene un propósito, ¿cierto? Que es remarcar la belleza real. En un mundo tan estandarizado, donde la belleza está estandarizada, donde los labios tienen una forma, los ojos tienen una forma, ser bella corresponde a un tipo de persona, ¿cierto? Lo que ellos hicieron fue cambiar ese paradigma, ¿cierto? Interviniendo incluso la propia herramienta. Entonces, qué bacán es poder ver cómo podemos juntar ambas cosas, ambos mundos, ¿cierto? Tanto la inteligencia humana y también como las pulsiones, la cultura, los paradigmas, con una herramienta tan importante como la inteligencia artificial para hacer publicidad. Y acá otra que también me gusta mucho. Perdón. Porque sí, la IA nunca va a identificar tampoco un insight. Ya en algún momento de desesperación, me acuerdo que estábamos como con 3 licitaciones al hilo, y yo me puse súper creativa y me puse a buscar insight en ChatGPT y me tiraba cualquiera. O sea, insight que claro, tú puedes decir, sí, pero son insights genéricos. Ya, el verdadero insight es ese que cuando tú lo escuchas decís, ¿verdad? Oh, tenés razón. Y eso no te lo da y nunca te lo va a dar la inteligencia artificial. Por lo tanto, y en el fondo lo que les quiero decir es, úsense a sí mismos, úsense como personas para crear vínculos, ¿ya? Traten de vincularse humanamente. Lo estamos perdiendo N, y creo que para ustedes, para su edad,
lo más valioso es poder recuperar esos espacios humanos que hoy día faltan. No caigan en este síndrome de GER, no se enamoren de la IA, y tampoco le tengan miedo, porque es una herramienta que en verdad les puede servir. En lo personal me impactó harto. En base a eso me surgieron algunas preguntas. La primera es decir que tú crees que el mal uso de la IA como tal nos hace ser menos creativos, nos apaga nuestro cerebro. Sí. De todas maneras, lo que pasa es que uno entra en un vicio. ¿Ya? La guía, al igual que cualquier cosa que nos da respuestas o que de verdad nos soluciona problemas, se transforma en un vicio cuando uno quiere anteponer también su propio beneficio. ¿Ya? Con esto quiero decir que muchas veces los bloqueos creativos, los bloqueos estratégicos y los bloqueos también como de conversación con los clientes surgen porque uno cuando empieza a investigar o se mete en la IA ya generaste un hilo rojo que es súper difícil romper. La IA no observa lo que pasa en la calle, no observa lo que está pasando en las casas, no observa lo que pasa acá en la U, ni lo que pasa internamente. La IA solamente declara aquello que está escrito. Entonces, la creatividad es una antítesis, básicamente, de la información que ya está hecha. Bueno, la siguiente pregunta es si tú crees que podría la inteligencia artificial ayudarnos a entender mejor cuál es nuestro propósito. Sí, también. Yo creo que en el fondo la inteligencia artificial, y de nuevo, es una herramienta para poder encontrar formas más fáciles de hacer las cosas que sean más eficientes. Si uno hace la pregunta correcta, es probable que la inteligencia artificial te pueda guiar hacia esa respuesta. Nunca te la va a dar, ¿ya? Ese propósito es interno, el propósito es algo que se da, y llevando un poco a las marcas y al ejemplo de DAP, DAP tiene una visión que la ha sostenido y que le ha dado consistencia a lo largo de todo el tiempo y ha hecho que la marca sea hoy día la marca que es. Todos reconocemos a DAP como la belleza real y creo que ser fiel al propósito es algo que se va dando con el tiempo y encontrar en el fondo esa respuesta está en uno, pero la inteligencia artificial sí te puede guiar. O sea, en el fondo, lo que tiene la inteligencia artificial es un montón de información que te puede solucionar ciertos problemas y eso es, o sea, no es nada más, es una máquina. Claro, porque recopila todo y está como a la mano. Pero básicamente sería un medio para el fin. Así es. Perfecto, se entiende muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a todo lo que hablaba Fatma? ¿Algún aporte, algún comentario? ¿Vamos bien? Bueno, ¿alguien ya eliminó levanta la mano? ¿Nadie? No, bueno, lo que queremos como para sintetizar un poco es entender que claro, es eso, no es eliminarlo, no es usarlo, sino que es usarlo de la manera adecuada y creo que es lo que cada uno de los charlistas ha recalcado y nos ha guiado un poquito de la manera correcta de poder hacer uso de esto. Así que muchas gracias por tu charla, al igual que los otros chicos anteriores, valoramos mucho tu esfuerzo, el trabajo previo, lo que hiciste por venir acá y el estar acá y tu presencia a través de un presente que te vamos a entregar ahora. Muchas gracias. No te vayas con nosotros. Bueno, para finalizar esta linda jornada queremos agradecerle a Fatma Mucha por su interesante presentación y por cerrar esta jornada con tanta inspiración. Queremos agradecer a todos nuestros invitados, al cuerpo
el equipo docente, a la Escuela de Comunicación y especialmente a quienes hicieron posible esta producción, que por primera vez estuvo a cargo de los estudiantes de Relaciones Públicas de cuarto semestre del curso de Dirección y Producción de Eventos. Esperamos que esta experiencia haya sido motivadora y que se lleven nuevas ideas para seguir creando, comunicando y transformando. Este fue el segundo día de la Semana de las Comunicaciones del DUOC UC 2025. Gracias por acompañarnos y que tengan una